Tengan muy buenos días. Nosotros somos el equipo de trabajo número 1 y en esta ocasión hablaremos de la historia de la contabilidad, tanto en el ámbito mundial como en El Salvador. Historia de la contabilidad financiera. La historia de la contabilidad financiera a nivel mundial. La iniciación de la contabilidad fue la división del trabajo, la invención de la escritura y la utilización de una medida de valor. El objetivo de la contabilidad es conservar un testimonio continuo de los hechos económicos ocurridos en el pasado. Las necesidades de información sobre los bienes, derechos y obligaciones que tenían los hombres de la época de las cavernas, comparadas a las que existen en la actualidad, no son las mismas. Sin embargo, aun cuando dichas necesidades variaran, la contabilidad trataba de ir a la par de las necesidades humanas. En el año 6000 a.C., los primeros registros contables fueron en piedra. En Mesopotamia, como en Egipto, comenzó la necesidad de un registro contable, en el cual registraban el reencuentro de los tributos entregados por los pueblos enemigos, los impuestos pagados por los ciudadanos, por los gastos en las grandes construcciones y en las acciones de guerra. Además, se ha demostrado a través de diversos historiadores que la contabilidad ha ido evolucionando en las diferentes etapas del mundo, perfeccionándose cada vez más en sus métodos y técnicas, los cuales ayudaron a su mejoramiento y difusión en el mundo. De modo que el presente trabajo contiene una visión en torno a la historia de la contabilidad financiera, tanto a nivel mundial como en nuestro país. La contabilidad en la prehistoria. En virtud de que para aquellos primeros tiempos de la historia de la humanidad, el hombre no disponía del recurso que constituye la escritura y era necesario conservar algún tipo de anotaciones o registro de las transacciones comerciales, los comerciantes y personas de negocios del ayer se vieron precisados a grabar muestras en rocas o árboles o señales en las paredes de barro de sus casas. De acuerdo a los informes de que se dispone, estos escritos eran en forma pictórica, plasmados en tablillas de barros, y su fabricación se les atribuye a los sumerios, los cuales fueron procesadores de los babilonios. Según los datos arqueológicos, las técnicas utilizadas por los sumerios para llevar a cabo dichos registros consistían en tomar tablillas de barro húmedas y con el extremo afilado de un juneo o carrizo hacían las marcas correspondientes. La contabilidad en la Edad Media. Investigaciones como las de Denis Becerrek, Hans Nissen, Peter Dameron y Robert Englund, arqueólogos e historiadores, afirman que los primeros documentos escritos que se conocen son constituidos por millares de tablillas de arcilla, elaborados hace más de 5000 años, contienen tan solo números y cuentan sin textos ni palabras. Este hecho hace concluir que la escritura debió surgir hacia el año 3300 a.C. La contabilidad en la Edad Media. La Edad Media comprende desde 1476 hasta 1453. Desde 1458, con la invención de la imprenta, se dio un giro a la práctica contable, comenzándose a difundir conceptos y procedimientos de algunos autores. En la historia económica y social de la Edad Media de Henry Perigne se nos informa acerca de otro libro contable, donde se registra la enorme riqueza de los célebres banqueros. Un nuevo avance en la contabilidad se fue la aparición del libro auxiliar y el libro de cuentas corrientes. Esta contabilidad presenta la innovación de que abría y cerraba las operaciones bianualmente con un estado financiero. En el Museo de Brujas existen algunos fragmentos de un libro de contabilidad de partida doble, que fue llevado durante los años 1366 a 1369. Venecia fue la que había desarrollado la teoría más perfeccionista de su época. Un antiguo juego de libros que se conserva hoy en la Biblioteca Marciana de Venecia, escrito sobre piel de conejo y se conoce con el nombre de Cuaderno del Possessinideire di Padua. La contabilidad en la Edad Moderna. Esta edad está comprendida desde el año 1453, el cual se caracterizó por la caída de
Constantinopla y culmina ante la Revolución Francesa en el año 1789, edad en la cual se dio el descubrimiento de América. Y a través de este descubrimiento, las rutas comerciales se extendieron a mayor escala y por lo tanto se necesitó hacer un registro contable más amplio, para lo cual eran las ciudades del norte de Italia las que rastreaban las transacciones. Y es aquí donde entra por primera vez Luca Pacioli en 1454, creando el principio de partida doble, donde destaca que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito, principio el cual se usa hoy en día actualmente en la profesión contable. No obstante, Benedetto Cottrelli fue otro precursor de la partida doble por haber presentado antecedentes de este principio mucho más antes, solo que Luca Pacioli fue quien demostró el principio de una forma más específica. Este personaje se consagró como pionero de la misma, y además de ello, en 1494 se publica un libro llamado Malthus Mauritius, el cual en un breve apartado describe el uso de 3 libros: cuaderno, mayor y memorial o recordatorio, donde conocer los primeros inicios de la definición de un ciclo contable, de lo cual podemos decir que fueron los inicios de lo que llamamos hoy en día como el ciclo contable y sus procesos. Cabe destacar que en 1633 Ludovico Flori, un jesuita, publica su obra Tratado del modo de tener el libro doméstico, el cual fue el primero en definir exactamente la balanza de comprobación e identificar y organizar la información comercial para fines contables, incluso como se hace hoy en día. También organizó estados financieros de tal forma que sirvieran a una empresa. Ahora, la contabilidad en la edad contemporánea. Esta edad está comprendida desde la Revolución Francesa, desde 1789 hasta nuestra actualidad, la cual se caracterizó por los grandes procesos de contabilidad, los cuales fueron actualizados en Francia. El primero en hacerlo fue el contador mismo, parisino, Couter Molière, quien reestructuró la misma. Más adelante, Estados Unidos se enfocó en el perfeccionamiento de la misma. Ya en la época de los 90 se crean distintas organizaciones de nivel superior, podríamos decir que son universidades que fomentan la contabilidad profesional. Y así también como se destacaron las creaciones de normas de auditoría. Cabe destacar que la revolución industrial contribuyó a la revolución de la contabilidad porque debido a ella, tras las grandes masas de producción, se encontraron nuevos elementos como la producción y la depreciación, haciendo así la contabilidad de costos. Actualmente se encuentra ligada a la tecnología debido a los constantes cambios y estándares de la eficiencia en los registros y procesos contables. Surgen las sociedades anónimas, donde las propiedades es de más de un accionista, no es como antes, que solo era de uno solo. Además de eso surgen otros elementos como las amortizaciones, las reservas, fondos, etc. No obstante, la profesión contable sigue impartiéndose en las instituciones académicas de una manera más eficaz y se siguen utilizando nuevas tecnologías por el constante cambio. Historia de la contabilidad financiera en El Salvador. Antecedentes generales. A principios del siglo XX, El Salvador no contaba con contadores públicos que satisfacieran la necesidad de información en las empresas. Asimismo, no existían escuelas que enseñaran contabilidad, razón por la cual se desarrolló la teneduría de libros llevada a mano, el conocimiento contable llevada a manos.
el conocimiento contable no era muy abundante y la auditoría no era una práctica corriente. El estudio contable en El Salvador inició en febrero del año de 1915 y los primeros títulos que se entregaron durante esos años fueron los siguientes: contador de Hacienda, perito mercantil, tenedor de libros y contador. Las primeras instituciones donde se transmitió el estudio de la contabilidad fueron el Nuevo Colegio Mercantil, bajo la dirección de Samuel Mármol, Escuela Estrada, dirigida por Víctor Estrada, Nuevo Colegio de Comercio y Hacienda. Estos títulos que los colegios entregaban fueron extendidos inicialmente sin reconocimiento del Estado, debido a que en esa época no existían programas de estudios oficiales. En el año de 1937 surgió un plan denominado Plan de Estudios de la Carrera de Contador. Esto fue elaborado por el Ministerio de Instrucción Pública que gobernaba en aquellos tiempos. Todo fue realizado con el fin de crear énfasis y darle la debida importancia a la contabilidad. En el año de 1939 se dieron dos nuevos acontecimientos de trascendencia para la evolución de la contaduría pública en El Salvador. El primero fue el que se reglamentó la enseñanza de contabilidad, es decir, el Estado reconoció la profesión de contador, por lo cual los títulos que se expedían de tenedor de libros y contador fueron reconocidos legalmente. A todas las personas que antes de la reglamentación de la enseñanza de contador no habían obtenido sus títulos, los cuales no eran reconocidos, el Estado emitió un decreto para legalizar dichos títulos. Desarrollo docente de la contaduría y base institucional. El 17 de mayo de 1946, es decir, 105 años después de haber creado la Universidad Autónoma de El Salvador, se crea la Facultad de Economía y Finanzas, con lo que se inicia la enseñanza de la economía. El rector de ese momento era el doctor Carlos Llerena. Los decanos propietarios y suplentes fueron los doctores Romero Fortín Magaña y Manuel Vicente Mendoza. El acta de esta fundación está fechada con fecha 7 de febrero de 1946. La Escuela Nacional de Comercio, ENCO, se crea por medio del decreto legislativo número 233, de fecha 23 de diciembre de 1954. La finalidad de dicha escuela es fomentar contadores con capacidad técnica en el ámbito intermedio. La ENCO inicia sus labores educativas el 3 de enero de 1955. En 1960, la Universidad de El Salvador crea la segunda carrera a nivel universitario y fue la licenciatura en Administración de Empresas. En este sentido, se divide la Facultad de Economía y Finanzas en dos escuelas: la Escuela de Economía y la Escuela de Administración de Empresas. 4 de febrero de 1965, a instancias de la Corporación de Contadores, El Salvador se crea la Escuela Normal Superior, ubicada en el barrio San Jacinto, en donde se enseñaba la especialidad de profesor en ciencias comerciales. El 9 de septiembre de 1965 se fundó el Colegio de Contadores Públicos. El 24 de noviembre de 1987 nace formalmente la Asociación de Auditores Gubernamentales de El Salvador, AUGES. El 31 de marzo de 1989 se inauguró la Escuela Contable en las instalaciones de la Corporación de Contadores de El Salvador y también auspicia la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, FEPAD. En 1997, la Federación Mundial de Contadores, quien es el organismo mundial de los contadores públicos. En la década de los 90, la Corporación de Contadores y el Colegio de Contadores Públicos Académicos y la Asociación de Contadores Públicos unifican sus esfuerzos y realizan varias convenciones nacionales de contadores, producto de las cuales surgen las normas de contabilidad financiera, NCF,
Posteriormente se adoptan las normas internacionales de contabilidad, las NICS. Finalmente, posteriormente de la extinción y finalmente se constituye el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos el 31 de octubre de 1997. Para el año 2000 ya existía un gran avance en el campo legal. Se implementaron importantes reformas y el Código de Comercio, a la Ley de Registro de Comercio y apareció la Ley de Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría y el Código Tributario. Muchas gracias por su atención prestada.